Les digo, ser salvo no consiste simplemente oír el Evangelio, inclinar la cabeza y luego confesar que uno es pecador. Uno que es verdaderamente salvo es aquel a quien Jesús se le ha aparecido. Esta es la verdadera experiencia de la salvación. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy nos acompaña en el programa nuestro querido hermano José Ramón Asensio. Siempre es un gusto y un placer tener, hermano José Ramón. Saludos. Gracias por invitarme a su programa maravilloso. Hermano José Ramón, en el programa de hoy veremos cómo el Dios de gloria se le apareció a Abraham. Tengo que confesar que este es uno de los pasajes en la Biblia que más yo disfruto. ¿Podría decirnos qué clase de persona era Abraham y qué efecto tuvo en él la aparición del Dios de gloria? En sí mismo, Abraham era una persona que no tenía fe. Sin el Dios de gloria, Abraham no poseía fe alguna. Él no era una persona que creía, pero el Dios de gloria se le apareció de nuevo una y otra vez, infundiéndole con el elemento de fe, quien es Dios mismo. Gracias por su comentario, hermano, y ahora listos para el mensaje del estudio Vida de Génesis de hoy con el hermano Witness Lee. Abraham, Isaac y Jacob no son tres unidades separadas y completas, sino que los tres son un solo hombre corporativo y completo conforme a la dispensación de Dios. Dios se relacionó con cada uno de ellos, considerándolos como tres partes de una unidad completa. La vida de Abraham es un ejemplo del primer aspecto de la experiencia completa de los llamados de Dios. Los llamados no iniciaron este llamamiento, sino que fue Dios el originador de este llamamiento. Si examinamos detalladamente la situación, podremos ver que tres cosas motivaron a Abraham a aceptar el llamado de Dios. Número 1, la aparición de Dios. Número 2, el llamamiento de Dios. Y número 3, la promesa de Dios. Primero, debemos de tomar un tiempo para considerar el primer factor del motivo y la fuerza de Abraham para recibir este llamado. Y este primer factor fue la aparición de Dios. Yo busqué en la Biblia para encontrar dónde está el versículo que dijera que cuando él vino a Abraham, él era el Dios de gloria. Esteban le dijo a sus perseguidores, los judaizantes, que el Dios de gloria se le había aparecido a su padre Abraham. ¿Saben que mientras Esteban estaba así, el Jesús de gloria se le apareció? ¿Verdad? Él vio los cielos abiertos y vio a Jesús en gloria, de pie a la diestra de Dios. ¿Por qué en ese punto Jesús en gloria se le apareció a Esteban? Debido a que la circunstancia, el ambiente era muy difícil para que un ser humano pudiese resistir. En este mismo principio, ¿por qué Dios vino y se le apareció a Abraham? Debido a que en aquel tiempo
Abraham se encontraba bajo la influencia de su fuerte pasado caldeo. Caldea, en hebreo, significa demoníaco. Era un lugar demoníaco, y es por eso que en Josué 24:2 dijo que cuando Abraham y su familia fueron llamados, él y su familia servían a ídolos. Ellos estaban adorando demonios. Ese lugar, Caldea, era un sitio de demonios. Y sabemos que Caldea se encontraba en una región que se llamaba Mesopotamia. Y la palabra Mesopotamia significa entre los ríos. Esto quiere decir que el lugar en el cual Abraham estaba, donde él moraba, no era solamente un lugar lleno de demonios, sino también en un lugar rodeado, encerrado por dos ríos grandes. Los demonios lo tenían asido y los grandes ríos lo tenían encerrado. ¿Qué puede hacer? ¿A dónde va a ir? ¿Cómo va a cruzar ese río? Esta fue la razón por la cual el Dios de gloria se le apareció a Abraham. Les digo, esa aparición fue la atracción más grande para él. Hermano José Ramón, en esta sección de la palabra hay muchas cosas profundas que debemos considerar. Por ejemplo, Abraham fue puesto en una situación que iba más allá de su capacidad, y él no podía satisfacer la demanda que Dios le había puesto. Mientras Abraham estaba bajo estas circunstancias imposibles, el Dios de gloria se le apareció. ¿Qué le parece? Esta experiencia de Abraham es ilustrada en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 8, cuando el Señor Jesús, quien es la corporificación de Dios, le enseñaba a todo el pueblo, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Como ellos insistían que Jesús la condenara, el Señor les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto causó que todos se fueran, y quedó solo Jesús y la mujer. Entonces el Señor le preguntó: mujer, ¿dónde están los demás? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esta mujer se encontraba en una situación de idolatría, de fornicación y de adulterio. Ella necesitaba salir de allí y pudo escapar porque se le apareció el Dios de gloria. La experiencia de Abraham y de la mujer adúltera en el Nuevo Testamento se aplican a la era en que vivimos. Estas experiencias con el Dios de gloria son nuestra realidad. Sí, sin duda alguna, las experiencias de Abraham en el Antiguo Testamento son un cuadro de las experiencias de los creyentes en el Nuevo Testamento. Bueno, continuemos con el mensaje de hoy y nuestro hermano Winnesley. Por años, I couldn't understand Matthew chapter 4. no pude entender Mateo 4, That tells me que nos dice que Jesús caminaba en la playa del mar de Galilea y vio a Pedro, Andrés, y vio a Juan y Jacobo. Y mientras Jesús iba caminando por el mar de Galilea, and said, "Follow me." les dijo: síganme. Right away they followed. Y ellos inmediatamente lo siguieron. Y yo no podía entender esto, hasta que un día noté que este Jesús, quien caminaba por el mar de Galilea, era una gran luz. Aparentemente, el Jesús que llamaba era un pequeño pobre nazareno, pero en realidad era el Dios de gloria. Les digo, ser salvo no consiste simplemente oír el Evangelio, inclinar la cabeza y luego confesar que uno es pecador y que cree en el Señor Jesús. Y esto es correcto, pero la verdad es que uno que es verdaderamente salvo
es aquel a quien Jesús se le ha aparecido. Les digo, esta es la verdadera experiencia de la salvación. Ser salvo significa simplemente ser llamado. Antes de ese tiempo, era difícil. Le resultaba difícil a usted ser un cristiano genuino. Se daba cuenta que su trasfondo era difícil, que sus circunstancias no le permitían ser un cristiano, porque era diferente que los demás. Pero un día, o tal vez en la noche, se le apareció a usted. ¿No le ocurrió esto a usted? Sí. Oh, el Jesús viviente que vive en gloria, ¿se le apareció? Fue así como lo llamó a usted. Lo llamó, lo salvó y lo separó. Esta fue la atracción más fuerte que tuvo Abraham. Esta aparición fue lo que lo motivó y le dio fuerza para aceptar el llamado de Dios. Ahora venimos al segundo factor, y este es el llamamiento de Dios. Llamar significa hablar. Dios le habló a Abraham. Hubo un hablar divino. No piense que es una cosa insignificante el oír el hablar de Dios. Cuando usted fue salvo, esto fue algo muy real. Y profundamente dentro de nosotros tuvimos esta aparición de Jesús. Y al mismo tiempo, les digo, ese Jesús que se nos apareció, nos habló. Algunos de nosotros, Jesús nos dijo, Look at mira, how sinful you are, qué pecaminoso eres, how bad, y qué malo eres, how poor you y are. en qué lamentable estado te encuentras. Then you said, well, I know I'm poor. Don't bother me. Y usted le respondió, sí lo sé eso, no me molestes. He said, don't bother you. Y el Señor le dijo, ¿no te moleste? I love you. Te amo, quiero salvarte. ¿No sabes que yo soy Jesús? Quiero rescatarte de tu situación lamentable. ¿No estás dispuesto a recibirme? Y tal vez a otros de ustedes el Señor les dijo, ¿no sabes que yo soy el viviente? ¿Soy el único que puede darte vida eterna? Los que no son cristianos, los que están afuera, incluyendo los cristianos nominales, no han tenido esta clase de experiencia y la consideran una clase de superstición. Pero no es superstición. El Dios de gloria vino a mí y me habló. Abraham también pudo decir que esto no es una superstición. Yo le he oído hablar. Él me dijo, sal de tu tierra. Un verdadero cristiano genuino ha oído por lo menos una vez el hablar de Jesús. No por hombre, sino por Jesús, el Espíritu viviente, directamente en lo más recóndito de su ser. Este hablar es la fuerza que nos permitió tomar el llamamiento de Dios. Hermano José Ramón, estas palabras son de mucho ánimo. Todos los que hemos sido regenerados hemos tenido una experiencia que no podemos negar. El Dios de gloria se nos apareció, nos visitó y nos habló. Esta fue nuestra experiencia inicial. Sin embargo, hermano, ¿puede usted decirnos cómo podemos obtener este vigor y esta fuerza para seguir adelante en nuestra vida cristiana? Cuando tratamos con los asuntos cotidianos de nuestra vida, debemos tener en mente que la manera por la cual obtenemos el vigor y la fuerza para seguir adelante está en 2 de Corintios capítulo 3, verso 16. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Debemos darnos cuenta de lo mucho que necesitamos el suministro del Dios de gloria. Necesitamos la aparición y la infusión de Dios cada día, minuto por minuto. Pero el problema es que muchas veces hay un velo entre nosotros y Él. Nuestro corazón alejado del Señor es el velo. Cuando nuestro corazón está alejado del Señor, este velo nos separa de la infusión del Dios de gloria. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor,
el velo es quitado. Volver nuestro corazón al Señor es quitar el velo. Querido radioescucha, si usted desea ser fortalecido y vigorizado por Dios, vuelva su corazón a Él. No permita que su corazón se encuentre alejado. Usted tiene la clave. Vuelva su corazón a Dios. Para volver el corazón al Señor, hay que decirle: Señor Jesús, regreso a ti. Perdóname por estar alejado de ti. Sálvame de amar otras cosas. Señor Jesús, te amo con mi mejor y primer amor. Si practicamos hablar con Él así, entonces seremos aquellos que disfrutan al Dios de gloria, quien nos vigoriza y nos fortalece. Amén, amén a estos comentarios. Regresemos entonces a nuestro hermano Lee y la conclusión del estudio vida de hoy. Now, we have to go on to the third factor. Ahora, continuemos. Vamos al tercer aspecto, That is God's promise. que es la promesa de Dios. Whatever God speaks in His appearing to us is the promise. La mayor parte de lo que Dios nos dice cuando se nos aparece es su promesa. Su hablar es su promesa. Usted dice, ¿no me molestes? Él le dice, ¿qué? ¿Que no te moleste? Yo quiero salvarte. Esta es una promesa. Aun si le dice, te amo, esta también es una promesa. La mayor parte de lo que Él nos dice constituye una promesa. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, esta palabra lleva una promesa implícita, que Dios le prometía a Abraham un lugar. Aun cuando le daba el mandato de salir de su tierra, implicaba una promesa, la promesa de la buena tierra. Abraham pudo decir, como Dios me manda a salir de mi tierra, eso quiere decir que Él tiene un lugar para mí. Cuando la gente de Babel estaba construyendo una torre, ellos intentaban hacerse un nombre para sí mismos, pero Dios le prometió a Abraham, tú no debes hacerte un nombre, yo engrandeceré tu nombre. No necesitas formarte una nación, yo haré de ti una nación y te bendeciré, y te daré una bendición para otros. Bendiciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré. Esta era la promesa de Dios. Con la ayuda de Gálatas 3, pude ver que esta fue la predicación del Evangelio. Haré de ti una gran nación. Este es el reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo mismo que el Evangelio. Es igual. ¿Y cuál es la bendición prometida? Según Gálatas 3:14, la bendición es la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esta es la promesa del Espíritu, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que, ¿cuál era la bendición? El Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Dios mismo. Esto quiere decir que Dios prometió que Él se daría a sí mismo a Abraham. Todas las bendiciones de la creación de Dios, todas las bendiciones de la redención de Dios, todo lo que Dios quiere darle al hombre, está incluido en esta bendición prometida. Y esto incluye a Dios mismo con todo lo que Él tiene en esta era y en la era que viene. Esta es exactamente la bendición del Evangelio. Dios le prometió a Abraham que Dios haría de él una gran nación. Esto ciertamente hace que el nombre de Abraham fuese grande. ¿Qué nombre es mayor que el de Abraham? Solamente el nombre del Señor Jesús. Así se engrandeció el nombre de Abraham. Ningún nombre en la tierra es más grande que el de Abraham. Él es el padre de la nación de Israel, y Él será el padre de todos los redimidos por la eternidad. ¡Qué nación tan grande! ¡Qué reino!
No solo eso, sino que además Dios le prometió que Abraham sería hecho una bendición. Dios sería una bendición a Abraham y Abraham sería una bendición no solo a sus descendientes, sino a todas las familias y a todas las naciones en esta tierra. Primero, Dios se volvió de Adán a Abraham y luego regresó de Abraham al linaje creado. Pero por medio de Cristo. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor, porque en el recobro de Dios, Él nos ha traído de nuevo a su propósito original. Y nos ha regresado al principio. Nosotros que estamos aquí somos los verdaderos llamados, los hijos de Abraham, quienes reciben el llamamiento de Dios, con el hablar de Dios y su promesa. Ahora estamos en su reino para representarle a Él y tenemos su imagen a fin de expresarle a Él. Hermano, en esta última sección vimos que el tercer aspecto del motivo y la fuerza que tenemos para aceptar el llamado de Dios es la promesa de Dios. Estoy intrigado por esta promesa dada a Abraham, la cual es la promesa del Espíritu, según Gálatas 3:14. ¿Podría decirnos algo acerca de estas dos promesas? Bueno, estas dos promesas son muy preciosas. El aspecto material de la bendición que Dios prometió a Abraham era la buena tierra. Con Abraham, la promesa tuvo un cumplimiento físico, que es la tierra en Palestina. Pero en Gálatas 3:14 hace claro que la realidad de la buena tierra es Cristo. Y Cristo es hecho real para nosotros como el Espíritu. El Espíritu es la bendición que Dios prometió a Abraham para todas las naciones. Y este Espíritu ha sido recibido por los creyentes mediante la fe en Cristo. La bendición del Espíritu prometido corresponde a la bendición de la tierra que fue prometida a Abraham. El Espíritu, quien es Cristo hecho real en nuestra experiencia, es la fuente del abundante suministro de Dios para que le disfrutemos. El Espíritu es Dios mismo, quien viene a nosotros, entra en nosotros y es uno con nosotros para que todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha obtenido y todo lo que Él ha logrado sea hecho real a nosotros los creyentes. La promesa de Dios a Abraham no era solamente darle algo físico. Dios prometió darle a sí mismo como el Espíritu a todos los creyentes. Esta es la promesa más grande que Dios podría haber hecho o dado al hombre. Darse a sí mismo a nosotros. ¡Aleluya! ¡Qué promesa tan grande! Muchísimas gracias, hermano Ramón, por sus comentarios y por habernos acompañado en el programa de hoy. Esperamos verle pronto. Gracias por invitarme a su programa, hermano. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927, Watchman Nee publicó El Hombre Espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El Hombre Espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de tres partes: espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La Economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia. La Economía de Dios, escrito por Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él
era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.